algunos estudios, bueno, encuestas se podría decir, ¿no? Por ejemplo, se hizo una encuesta nacional especializada sobre discapacidad en el 2012, pero como dice ahí, solamente fue en global, o sea, fueron a las casas y preguntaron cuántos en su casa tenían algún diagnóstico de alguna discapacidad, ¿no? Pero no especificaron en preguntar si tenían pues un diagnóstico de TEA o autismo. Entonces, como tal, no se ha determinado específicamente la cantidad de personas o la prevalencia, ¿no? de esta condición. Y se estimó que 3,4% de hogares había un miembro con alguna limitación o discapacidad y asumieron que dentro de esta había pues alguno que tuviera el TEA. Pero después de eso se volvió a hacer otra encuesta en el 2022, ¿no? Otra vez, la encuesta nacional especializada sobre discapacidad, pero todavía no hay una publicación como tal. Entonces, por ese motivo nosotros, el anterior, por favor, Julio, por ese motivo nosotros no tenemos un estudio epidemiológico confiable que nos diga cuánta cantidad hay. Y eso también es una limitación, ¿no? Porque no, de alguna forma, mm, no se puede estimar pues la cantidad de personas que necesitan muchas veces de las atenciones, tanto en el centro de salud mental, en el hospital, ¿no? En todo salud y tampoco en los colegios, en las instituciones, entonces eso no nos ayuda. Pero sí hay algunos reportes, ¿no? Por ejemplo, en el 2021 se logró una atención de 12.325 personas con TEA. O sea, son bastantes personas que se van atendiendo, pero esto solamente es un registro del sector público, se podría decir del MINSA, ¿no? Todavía del salud y las instituciones privadas, donde muchos padres acuden por la falta de atenciones, ¿no? Porque muchas veces está saturado el tiempo, las citas, entonces hay muchos que se atienden particularmente. Entonces, sin contar eso, pues tenemos esta cantidad de atenciones en ese año. Y bueno, en los últimos años todavía, ¿no? No hay de alguna forma consensos, publicaciones que nos digan la cantidad. Y 78% están entre 1 y 11 años. Entonces, ¿por qué? Quizás también se enfocan más en las instituciones, ¿no? Prestadoras de salud, la atención a niños, porque son pocos los que presentan atenciones para adultos con TEA. Uno, porque quizás de alguna forma no hay una cobertura de atención para adultos, no hay especialistas específicamente para adultos, ¿no? Para hacer las psicoterapias en las instituciones públicas. Entonces, quizás también por eso estas personas no van a recibir la ayuda o no van a recibir las atenciones que ameritan. Y es una afección de importancia global debido a su prevalencia, como hemos visto, 78 millones de personas, y al grado en que pueden afectar tanto a los mismos individuos como a su familia. Como hay algunas limitaciones, ¿no? que causan en esta condición, ¿no? de las personas, pues ellos necesitan a veces la continua supervisión o apoyo de sus familiares, que en algunos casos llega incluso a desgastar a los familiares. Entonces, ellos también necesitan atención de soporte, ¿no? Pueden generarles depresión, ansiedad, trastornos de adaptación en los familiares. Entonces, ellos también necesitan ser pues identificados, enfocados y recibir la atención adecuada. Siguiente, por favor, Julio. Muy bien, entonces, como había mencionado, pues el TEA, ¿no? Es un trastorno, o es un conjunto de trastornos neurobiológicos con un alto porcentaje de heredabilidad. Esto es importante, ¿no? Saberlo porque según los estudios que se han hecho, principalmente en gemelos, ¿no? Se ha visto una alta similitud, ¿no? En todos los síntomas que puedan presentar del TEA. Entonces, hasta un 50% de gemelos disigóticos y mucho más los monocigóticos, pues desarrollan, ¿no? La condición y toda la clínica. Entonces, ahí se le ha atribuido que hay una alta heredabilidad, un factor genético. También en los hermanos, ¿no? Que tengan un diagnóstico de TEA, hay un 50 también por ciento de que de alguna forma sus hermanos menores puedan tener la patología, o bueno, la condición. Entonces, además de esto, que es como que el factor
que pesa más, ¿no? Lo genético, también hay otras posibles etiologías que contribuyen a que se desarrolle esta condición, como los ambientales, ¿no? Siempre dicen los padres, ¿no? ¿Qué preguntan, ¿no? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué pasó en mi embarazo? ¿Por qué mi hijo tiene esto? Y nosotros, pues, a veces tenemos que explicarle que es un conjunto de factores. También se han asociado en algunos casos que puede ser porque la madre ya está expuesta a tóxicos, pesticidas, plaguicidas u otras cosas industriales, cualquier tóxico que pueda haber causado alguna alteración durante el neurodesarrollo, ¿no? Cuando se estaba formando el bebé. También hay otros factores inmunológicos que hay una alteración en el sistema inmune que también puede estar relacionado con que se genere esta condición. Otros factores de otro tipo son infecciones, ¿no? Tanto que haya tenido durante el embarazo, durante los primeros años el niño, ¿no? Eh, y bueno, y otro tipo también que aún se siguen estudiando y que se están determinando, ¿no? Este es un trastorno del neurodesarrollo que en forma general, ¿no? Porque hay muchas características peculiares incluso en cada persona con este diagnóstico, pero generalmente hay como características generales. Hay un déficit en la cognición social, eso es lo que nosotros vemos mayormente, ¿no? En los niños que no quieren de alguna forma o no desean o no les interesa a veces socializar como otros, ¿no? De sus pares. También en la comunicación, tanto verbal, ¿no? O no verbal, intereses restringidos en actividades, en gustos y comportamientos estereotipados. Yo les menciono en forma general, pero muchos quizás aquí hay padres o especialistas, ¿no? En psicología, u otros que están en contacto con estas personas, como les digo, tienen características distintas, no podemos comparar, ¿no? Este niño tiene estas características y tiene TEA, entonces el otro debería tener lo mismo, no necesariamente, ¿no? Cada uno expresa de alguna forma diferente el mismo trastorno del espectro autista. Se asocia con disfunción también sensorial, ¿no? A veces son hipo o hipersensibles. Y esto es importante porque hay muchos niños, adolescentes, incluso adultos, pues que necesitan un tratamiento dirigido también a esto, ¿no? Porque les causa mucha molestia a veces los ruidos, las luces, las sensaciones con el tacto, con el gusto. Otros trastornos también que pueden estar asociados al TEA son, por ejemplo, el TDAH, ¿no? Que es uno de los que hasta un 50% está asociado al autismo. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que hay otros trastornos también neuropsiquiátricos, neurológicos y que puedan tener. Eso no quita que una persona con TEA pueda tener también otra patología física. Entonces, esto es importante saberlo para hacer tanto un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero ya más integral, porque no solamente nos tenemos que enfocar pues en que sea las características del TEA y solo eso tratamos. No, sino tratamos todas las comorbilidades que pueda tener, porque puede ser un niño con TEA y con características de TDAH, hiperactivo, inatento, que incluso para la disquisición clínica, para hacer el diagnóstico, es un poco más exhaustivo, ¿no? Hay que hacer un buen diagnóstico para determinar que sí realmente tiene pues también TDAH. Ahora, además de la misma condición, como les decía, eso no quita que pueda tener otros trastornos neuropsiquiátricos, como por ejemplo la depresión. La depresión tiene 4 veces más probabilidad, ¿no? De desarrollarse en personas con TEA. Incluso se considera que es pues el más común en ellos. Y como en todos los casos, la depresión es importante porque también puede conllevar a ideación suicida, conducta suicida, incluso al suicidio. Y esta población con TEA también pueden llegar a ese riesgo. Ahora, la depresión tiene sus criterios, sus características en personas pues que no tengan esta condición. Y en las personas con TEA puede tener las mismas características o distintas. A veces no pueden expresar como tal, como otras personas, la tristeza, la anedonia, la apatía, que ya no disfrutan, ya no quieren hacer las cosas que antes hacían, sino de otra forma. Por ejemplo, están más irritados
o alteran su sueño, su comportamiento. Entonces tenemos que estar atentos a que cualquier cambio en la conducta habitual de las personas con TEA pueda estar generada por otro trastorno neuropsiquiátrico, como por ejemplo la depresión. También por quizás la estigmatización, el desconocimiento de la población, de los pares, ¿no? De los niños, adolescentes, generen en la persona con TEA una sensación de que no pertenecen, de que son menos o que por qué son diferentes y también generen síntomas depresivos e incluso lleguen a tener estas ideas suicidas, como les decía, ¿no? Entonces, en ellos está más la probabilidad y también el tratamiento tiene que ser también considerado, ¿no? Ellos pueden tomar pues toda la medicación que se necesita para una depresión si es que esta es diagnosticada. Siguiente, por favor. Ahora, otra cosa importante que se tiene que manejar de alguna forma con mucho tacto, con mucha empatía, cuando uno da el diagnóstico, tanto ¿no? En la parte médica, en especial psiquiatría, que estamos los más cercanos a dar el diagnóstico de alguna forma, y también en psicología hacia los padres, ¿no? Porque darles un diagnóstico de una patología crónica, ¿no? Como por ejemplo diabetes, hipertensión, y en este caso de TEA, entonces a veces causa impacto tanto en la persona y en los familiares. Esta condición pues va a acompañar a la persona a lo largo de su vida, ¿no? Pero sí va a tener variaciones en su evolución. Muchos padres vienen diciendo, pues, él al inicio, pues, tenía todas estas características y pues ahora ha mejorado, ha desaparecido, ya está bien o ya está mucho mejor, y entonces ya no tiene el TEA. No necesariamente, no hay variaciones que pueden ser positivas, ¿no? De mejora o algunas no tan buenas, ¿no? Que a veces hay algunas características que van empeorando, pero como dice, esto es una condición que va a estar a lo largo de su vida. Entonces, eso tenemos que hacerle entender a los familiares de la manera más, como les decía, empática posible por los profesionales. Y esta va a generar diversas necesidades de apoyo y tratamiento. Por eso es que nosotros, de alguna forma, también en el diagnóstico vamos determinando, ¿no? Como lo que le dicen los niveles, los grados, que a veces pues se van determinando según la evaluación. Puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3. Estos no es que empezamos con un nivel y se queda con eso, con ese diagnóstico, no TEA nivel 1, autismo nivel 1, o nivel 3 y se queda pues a lo largo de su vida con eso. Estos pueden variar porque estos niveles se refieren a la necesidad de apoyo que ellos necesitan, ¿no? Entonces a veces necesitan más apoyo y otras veces con la terapia, con lo que va mejorando, el tiempo, la edad, va requiriendo menos apoyo. Entonces va bajando quizás el nivel, ¿no? Del autismo. No existen medicamentos que modifiquen los síntomas centrales del autismo. No hay como tal un medicamento que diga, este es para el autismo y pues con esto va a mejorar o con esto no. No. Nosotros tratamos las comorbilidades y de alguna forma algunas conductas o síntomas que estén causando mucha molestia en la persona, ¿no? Por ejemplo, a veces hay autoagresiones o heteroagresiones a otras personas. También hay algunas conductas muy estereotipadas, repetitivas, que pueden mejorar con la medicación. Ahora, si tiene depresión además, si tiene trastorno de déficit de atención, hiperactividad además, pues también se da el tratamiento para eso. Entonces hay medicamentos ya probados, usados, que han dado buenas respuestas en niños, ¿no? La mayoría de medicamentos son a partir de los 5 años a 6 años, algunos 5 y la mayoría más de 6 años que se van usando, ¿no? Dependiendo a la necesidad. Ojo que siempre en no sé, en mi experiencia clínica, yo prefiero que agotemos la terapia, ¿no? La psicoterapia, y si esto no funciona, recién iniciamos un tratamiento farmacológico. Y también, ¿no? Si corre riesgo la vida de la persona o de los cuidadores, también, ¿no? Evaluamos el uso de medicación. Hay muchos medicamentos entre antipsicóticos, antidepresivos, antiansiosos que se usan, ¿no? Para algunos síntomas del TEA. Debemos pensar en las diferentes etapas de la vida. Como les decía, muchas veces va variando de alguna forma las características o el niño ya va adquiriendo mejores habilidades y luego llega la adolescencia donde necesita quizás más
habilidades en otra parte, ¿no? Como lo social, ¿no? Los nuevos cambios en cuanto a las actividades que tiene que realizar en la adolescencia, luego en la adultez. Entonces, nos debemos de alguna forma acoplar a la etapa que está viviendo, tanto para la intervención farmacológica, psicoterapéutica, familiar, todo lo que le podamos brindar. Y tienen que ser intervenciones tempranas, con inclusión escolar, también fijarnos en el acoso escolar que pueda estar recibiendo esta persona, si tiene otros trastornos mentales o médicos asociados. También enfocarnos en la falta de pertenencia grupal y trabajar esto, ¿no? En las terapias tanto ocupacionales, psicoterapias, la oportunidad laboral y también el envejecimiento. Entonces, no es tan solo fijarnos de una manera transversal, ¿no? O podría decirse en este momento, sino ir planificando a futuro o ir adaptándonos a los cambios, incluso a la condición que tiene la persona y su familia, ¿no? No todos tienen la economía, el tiempo necesario, entonces también tenemos que ir buscando estrategias para que reciba la mejor atención la persona y también su familia. Siguiente. Eh, como se trata de una condición extremadamente compleja, también requiere, como les mencionaba, enfoques multidisciplinarios. Se han hecho diferentes, de alguna forma, guías, ¿no? Que también resaltan la importancia de las psicoterapias, ¿no? Con la terapia cognitiva conductual, ¿no? En cuanto a psicología, pero también tiene que haber terapia de lenguaje. La mayoría de estos niños, como había alteración en la comunicación y el lenguaje, necesitan este tipo de terapias. También tiene que haber una terapia ocupacional, terapia sensorial y bueno, si hay otras más, como la familiar o como otro tipo que puedan mejorar, ¿no? De acuerdo a las deficiencias que pueda tener la persona y su familia, ayudan. Entonces, al menos las básicas tenemos que darlo. Yo les hablo de la experiencia tanto de hospital y de centro de salud mental comunitario. Lamentablemente, pues la cantidad de personas, ¿no? Que se atienden en los centros de salud mental no solamente está la atención para niños, sino también está para adolescentes, para adultos, incluso casos judiciales, ¿no? Y tanto los trastornos, otros trastornos, ¿no? Entonces, a veces las atenciones sí no son tan oportunas, no son tan dirigidas para los pacientes con TEA, que deberíamos mejorar, obviamente, ¿no? Sin embargo, todavía hay dificultades y deficiencias en esa parte. Nosotros brindamos, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitario, la terapia psicológica, ¿no? La psicoterapia con, bueno, los que están encargados de niños y adolescentes, ¿no? Que tienen de alguna forma mayor conocimiento y hasta especialización en niños. Luego también hay la terapia de lenguaje y la terapia ocupacional. No contamos con terapia sensorial, ¿no? Tampoco psicoterapia familiar, ¿no? O terapias familiares, no hay todavía, no se implementan. Esperemos que en el futuro se siga haciendo eso. Ahora, ¿se podría hacer mucho más para mejorar la condición de vida de este grupo? Sí, ¿no? Como les mencionaba, primero, identificar la cantidad para que se vea la realidad, ¿no? De cuántos tenemos. Y ojo, a veces dicen, pero ¿por qué estas épocas, estos últimos años, hay más niños con TEA o recién se están, no sé, generando o recién están teniendo esta condición? No, en realidad sí hubo desde hace muchos años, solo que quizás la capacidad de el diagnóstico, de darle importancia o determinar a qué se causaban, ¿no? Estas condiciones de estos niños como un diagnóstico certero, pues no estaba. Entonces, sí hay videos, hay información en internet, en los libros de niños que tenían estas características, ¿no? Como que aislado, sin mucha interacción social, con dificultades en el lenguaje, pero los consideraban dentro de otras patologías, ¿no? Antes incluso se confundían, decían niño con esquizofrenia, el niño con retraso mental, el niño pues raro, ¿no? Entonces, de alguna forma no se identificaba bien el diagnóstico y quizás por eso también no se conocían, de alguna forma, ¿no? También la condición en que ahora vivimos, ¿no? Quizás la contaminación, las dificultades que atraviesan pues las personas, ¿no? Como por ejemplo en el embarazo, la madre, y todo eso también han ido cambiando. Entonces, todo esto puede haber contribuido a que de alguna forma estemos identificando más y o mejor este tipo de condición. Entonces,
Eso es el primer paso y lo otro es hacer bastante inversión en investigación, ¿no? Seguir investigando en la causa, en los mejores criterios, en el tratamiento, en las mejores terapias que podamos mostrarles, ¿no? O darles a esta población. Entonces, todo esto, si va mejorando, podemos, pues, de alguna forma, brindar mejor atención como personal de salud, también psicoeducar de mejor forma a los padres, darles las herramientas, ¿no?, necesarias para poder eh, apoyar a sus hijos o familiares con esta condición, tener en cuenta todas las complejas necesidades que tienen tanto la persona como la familia. Entonces, si nosotros usamos todos estos, de alguna forma, ítems importantes para mejorar esta condición, pues podemos generar de alguna forma mayor bienestar en estas personas. Ese es el objetivo como tal. Bueno, entonces sí mencionó varias cosas, Julio, ¿no? Que yo tenía que mencionar, pero ya me pasé incluso los 15 minutos, pero es muy poco. Entonces, es muy amplio este tema. Ahora estoy dispuesta a responder sus preguntas, ¿no? Para poder quedar más claro este tema. La primera parte no te escuché bien, Julio. ¿Qué decía? Como les mencionaba, o sea, imagino que se refiere a las comorbilidades, ¿no? Con este tipo de patologías. Si hay una, como le digo, alto diagnóstico de comorbilidad, primero con el TEA, no con el TDAH, ¿no? El TEA y el TDAH. También es considerado un trastorno del neurodesarrollo el TDAH, entonces de alguna forma el abordaje en los dos es primero la terapia o la psicoterapia y después, si es que esta no va mejorando, no llegamos a los objetivos, a veces se usa también la medicación, ¿no? Para los síntomas de hiperactividad e inatención. Ahora, el diagnóstico en la mayoría o en casi todos los trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? O principalmente psiquiátricos, ¿no? Son clínicos. O sea, nosotros no tenemos como tal una tomografía, no sé, un examen de sangre que nos diga, él tiene, por ejemplo, TEA, él tiene TDAH, o él tiene depresión, o él tiene ansiedad. Lo que prima es la evaluación clínica del especialista. O sea, ¿quiénes son los especialistas que van a ir diagnosticando el TEA? Están aquellos que tengan el conocimiento y la práctica, ¿no? Entre estos, un neurólogo pediatra, por ejemplo, ¿no? Que tenga pues la experiencia en diagnósticos, un psiquiatra o psiquiatra infanto-juvenil también, ¿no? Entonces, a un médico, bueno, ya, pero que tenga bastante conocimiento o experiencia en hacer este tipo de diagnóstico. Entonces, es clínico. Entonces, para hacer un diagnóstico de TEA, hago toda mi evaluación clínica y llego a mi diagnóstico como especialista. Ojo que también podemos usar las pruebas psicométricas, ¿no? El A2 y otras, que nos ayudan a, de alguna forma, acercarnos más al diagnóstico, si es que se hace antes, o cuando ya está el diagnóstico lo hacemos, pero estas pruebas nos ayudan a decidir en qué área está de alguna forma alterado más, ¿no? Alguna habilidad, o alguna quizás dificultad en la persona, digamos, en lo social, en el lenguaje, en las conductas, y como que estos exámenes nos ayudan a determinar cuál está más, ¿no? Entonces se enfocan en el tratamiento psicoterapéutico dirigido a eso, ¿no? Los psicólogos principalmente. Entonces nos ayudan, pero no nos dan el diagnóstico. ¿Por qué hacemos interconsultas muchos psiquiatras o los neurólogos, ¿no? A la otra especialidad para descartar comorbilidades. Por ejemplo, en psiquiatría, nosotros sospechamos que el niño tenga también epilepsia o tenga alguna condición, digamos, neurológica, anatómica, que también pueda estar como comorbilidad o que sea el diagnóstico más certero para todas sus dificultades que el propio TEA,
Entonces hacemos la interconsulta y ahí hacen la evaluación, ¿no? Entonces, el diagnóstico es así en el TEA. Y en el TDAH también tienen sus propios criterios a cumplir y también diagnosticado por un especialista y luego posterior a eso, pues también se pueden tomar sus pruebas psicométricas, descartar otras patologías con exámenes de sangre, de electroencefalograma, tomografía, pero para descarte. Ojo que no hay como tal un electroencefalograma que te diga que este sí es, digamos, TDAH o si es TEA. Digamos que sí tienen sus patrones, sus características que hacen sospechar, pero en la clínica tú no ves nada o no hay criterios como para diagnosticar, no puedes hacer un diagnóstico así. Entonces, por eso es importante primero la evaluación clínica especializada y ya las pruebas complementarias para los otros objetivos que les digo. Entonces, también estas personas con TEA pueden tener de alguna forma otras características en trastornos de personalidad, ¿no? Como el trastorno límite de la personalidad, trastornos de personalidad obsesiva, trastorno narcisista. Sí pueden tener, pero tiene que cumplir sus criterios. En todos los criterios de salud mental, el DSM-5 que usamos, siempre hay un ítem que nos diga que estas características no las responda mejor o las justifique mejor otra patología. Entonces nosotros tenemos que hacer una determinación exhaustiva de que esas características no sean por otro diagnóstico, sino por el que nosotros estamos dando, ¿no? Y sospechando. Entonces, si cumple con todo y cumple también con un trastorno de personalidad como tal, todas las características, puede también tener ese diagnóstico. No quita de que pueda tener TOC, no quita que pueda tener un trastorno de personalidad, no quita que pueda tener un trastorno de TDAH o también de depresión o todas las demás. Entonces el diagnóstico, como les decía, tiene que hacerse clínicamente y dar pues con el adecuado diagnóstico con el especialista. En el abordaje, si bien de alguna forma cuando hay comorbilidades es un poco más quizás difícil, ¿no? Porque hay conjunto de características, de síntomas que hacen que la persona pues tenga, digamos, la expresión no tan limpia, ¿no? Es diferente que nosotros tratemos solamente a un TOC y es diferente que tratemos a un TEA con TOC, ¿no? Entonces, de alguna forma es un poco más dificultoso quizás, pero sí es posible hacer también el tratamiento. Ahora, si tiene TOC con todos los criterios, el TOC en la mayoría de casos, pues necesita un tratamiento farmacológico, ¿no? Los antiobsesivos, que están los inhibidores de la recaptación de serotonina, que son más conocidos comúnmente como los antidepresivos, pero que también son para el TOC, para los síntomas obsesivos compulsivos. Entonces se le puede dar a la par su tratamiento y con ese tratamiento bajar estos síntomas de TOC y también ir trabajando con la terapia con el TEA. Eso es todo, Julio. Sí, muy buenas tardes, doctora Marichey. Gracias por la información que nos brinda. Bueno, quería consultarle, bueno, cuando hablamos de depresión dentro del autismo, ¿cuáles son las señales de alerta temprana en niños con TEA, especialmente en nuestros hijitos que tienen poco lenguaje y no logran expresarse verbalmente lo que sienten? Muchas gracias. Mm, sí, es importante tener en cuenta que un niño que no tiene TEA con depresión incluso tiene sus características no igualitas como los adultos. Siempre hay una, a veces, diferencia, ¿no? Porque incluso los niños no pueden expresar como tal. Pero en el caso de los de TEA, como les mencionaba, hay otras características que nosotros podemos estar alertas. O sea, el comportamiento de un niño con TEA, sabemos cómo es en nuestros hijos, ¿no? Él se irrita por esto y esto lo calma, él en la noche le pasa esto y aquello, ¿no? Entonces ya conocemos como una estabilidad o algo continuo en ellos. Pero si esto cambia, ¿no? Como que antes se calmaba con esto, pero ahora ya ni lo calma. Está muy irritado, está muy, no sé, constantemente se está moviendo, está quizás con un cambio abrupto o progresivo de su conducta habitual. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a esto, o sea, no está igual que antes. Y en los niños con autismo, según los estudios, se vio que había mayor irritabilidad. Entonces, si está más irritable de lo normal, ojo, ¿no? Ahora, si su sueño ya de por sí, él duerme pues a las 12, ¿no? Algunos niños 10 y luego despierta y duerme hasta más tarde, pero ahora está sin dormir nada.
no duerme nada, 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 o duerme demasiado, algo cambió en su patrón de sueño, también puede ser que podamos ver que hay algo ahí, ¿no? De síntomas de depresión. Ojo que los síntomas de depresión no lo hace solo uno, sino es un conjunto de síntomas. Además, ¿no? Puede haber pasado algo nuevo, como las cosas, pues, eh, quizás que no dependan de los padres ni dependan de niños, sino cosas alrededor suyo, ¿no? Como maltrato, como bullying, como cosas que pueda estar pasando a la persona que nosotros podamos asociar. Sí, justo pasó esto y empezó a cambiar su conducta. Entonces también que nos llame la atención eso. Ahora, los síntomas comunes, pues es, si no, que esté, digamos, eh, hipoactivo, ya no haga las cosas, que esté con un rostro, ¿no? Con una carita de tristeza, por ejemplo, que no quiera comer bien, o bueno, que no coma como antes, que esté, digamos, también llorando constantemente, ya no le gusta hacer las cosas que antes le gustaba, ¿no? Esos son un poquito más comunes en depresión, ¿no? En niños y en adultos, pero también hay otros como, por ejemplo, se queja de dolores de cuerpo, donde antes no tenía, le dice que le duele la cabeza, o se agarra la cabecita, o se agarra el estómago, le hacen sus exámenes médicos, no hay nada, no hay parásitos, no hay nada, pero él se sigue quejando, justo va al colegio, ahí se agarra la barriguita, no quiere, y luego en la casa está más tranquilo, cosas así como que en realidad lo que les recomiendo es que cualquier cambio en su conducta, que ustedes no lo expliquen como algo que habitualmente lo hace y ya sospecha de algo más, ¿no? Como socialmente pueda estar pasando alrededor del niño, vayan a su especialista, coméntenlo y bueno, el especialista tendrá que hacer la evaluación más exhaustiva, hacer una historia adecuada para determinar si está con una depresión. Ojo, antes pensábamos que la depresión solamente les daba a los adultos, pero no, también a los niños y también puede tener un niño con TEA también depresión. Como hemos visto, son 4 veces más probables en niños o adultos o adolescentes con TEA de que tengan la depresión. Ya, siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Yo soy psicóloga de profesión, he trabajado también varios años con personas del espectro autista y últimamente estoy trabajando también más con adolescentes y adultos y justamente me interesa mucho el tema de las coocurrencias porque revisando la estadística nos indica que las personas con TEA están entre el 50 y 70% de presentar coocurrencias, comorbilidades, ¿no? Y es un nivel bastante alto. No solamente estos que, por ejemplo, observamos en la infancia, ¿no? Como la conducta oposicionante o, por ejemplo, el TDAH, sino que al parecer, ¿no? Se ven más claramente en la adolescencia, ¿no? Como el TOC y el TLP. Justamente en mi equipo de trabajo muchas veces hay discusión, como decir, qué trabajamos primero, el TLP o el autismo? ¿No? ¿Por qué? Porque vemos que el TLP es una combinación desde nuestro abordaje de la terapia dialéctico-conductual, que es como la vulnerabilidad biológica y un contexto invalidante. Entonces, asumimos que la vulnerabilidad es parte de lo que es el TEA y el contexto invalidante es a veces un ambiente en dos extremos, ¿no? Por un lado, personas que han sido maltratadas debido a su condición o se les ha exigido mucho, colegio ha sufrido de bullying, o por el otro lado, muy sobreprotegidas, viven en una burbuja, no quieren, o sea, tienen miedo, supongo, los padres, sus allegados de que sufran, y entonces están en un extremo y cuando van creciendo tienen que ser independientes, muchos son de alto funcionamiento incluso, o de poco nivel de apoyo y es ahí donde empieza a agravarse la condición, por ejemplo, del TLP. Y es difícil ver, observar, ¿no? Las conductas que corresponden a un T, a un TLP o cuál es el origen, ¿no? Entonces, más que todo mi llamado a la asociación, a los padres, es que si bien es cierto, nos preocupamos mucho de niños, de que el tema de la comunicación, la integración sensorial, la terapia ocupacional, y muchos lo logran, pero cuando ya están entrando a la adolescencia hay un gran cambio debido a lo biológico, lo hormonal y todo esto que empieza también a jugar un factor importante, pero también, ¿no? A las exigencias sociales y a todos esos aspectos. Y allí pueden estar presentándose o grabándose otros de estos cuadros que
me parece importante justamente el abordaje psiquiátrico, ¿no? Precisamente en esta especialidad nos va a ayudar a encontrar, sí, no solo es autismo, ¿no? Porque ya de repente la familia dice, es porque es autista, ¿no? Así, pero no, se puede estar ya ahí en ciernes, otro cuadro más, ¿no? Y puede ser terrible, llegar de repente a situaciones difíciles como, ¿no? La depresión, de repente el pensamiento suicida o en las consumo de sustancias. También se ha encontrado varios estudios de personas autistas son propensas al consumo de sustancias también, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo como que en la infancia lo damos todo y luego cuando crece, no, y pienso que siempre deben llevar un guía, un acompañamiento, dependiendo de su nivel de apoyo que necesite. Muchas gracias por su charla. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Muy bien, ante todo tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre lo que es el trastorno del espectro autista desde el lado psicológico, ¿no? Nosotros sabemos que los trastornos del espectro autista es un grupo de trastornos neurológicos del desarrollo que afectan la forma en las personas cómo interactúan con los demás, se comunican, aprenden y se comportan. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Es por eso que justamente el psicólogo trabaja en conjunto con el psiquiatra para dar un diagnóstico real. Pero muchos casos se dan donde los docentes, como profesores, de frente a un niño que de repente tiene algunas conductas diferentes, lo está ya pues automáticamente diagnosticándolo con autismo. Han venido muchos pacientes al consultorio viniendo, ¿no? Muy preocupados, desesperados, mencionando que su hijo es autista cuando no era así, ¿no? Su hijo era normal y eso lo podíamos ver incluso por las conductas que presentaban, ¿no? El hecho de que un niño grite y haga sus pataletas, no, pues no de frente vamos a determinar un autismo. Por eso depende mucho del diagnóstico. ¿Y el diagnóstico dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en un manual que nosotros manejamos, que es el DSM-5-TR, o puede ser también el CIE-10, ¿no? Donde está pues caracterizado el autismo con las diferentes características que debe mencionar, ¿no? Entonces ahí donde nosotros vamos a entender lo que realmente es el autismo para poder diagnosticarlo. Por eso a los papás les pido que si su hijo ha sido diagnosticado simplemente a punto de vista, no deberíamos preocuparnos. Hay que buscar al, a un especialista, en este caso el psicólogo va a determinar conductas y te va a decir, hay que evaluarlo por medio de un psiquiatra. Y ahí es donde vamos a tener justamente el diagnóstico generalizado para ver. Luego vamos a ver qué tipo incluso de autismo va a presentar, ¿no? Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta? La dificultad para comunicarse, interactuar socialmente con otras personas puede ser una de las conductas que puede presentar un niño. Ojo, hay niños también que no les gusta socializar por el mismo hecho de ser muy sobreprotegidos, ¿no? Hay niños que nacen muy pequeños y mamá y papá los sobreprotegen. No toques, no lo agarren, no lo miren, que no salga, que no corra, y automáticamente pues este niño se inhibe y se vuelve una persona no tan sociable. Y al no verse tan sociable, vamos a ver esa dificultad de interactuar socialmente con los demás. Eso no significa pues que ya tenga autismo, ¿no? Por eso digo que tiene que cumplir la mayoría de características o indicadores para determinar eso. Intereses limitados, por ejemplo, dentro del hecho
de los comportamientos repetitivos, es decir, hacer conductas repetitivas, constantes. Eso también determinaría pues una conducta para determinar si tiene autismo. Síntomas que afecten su capacidad para desempeñarse en la escuela, en el trabajo, otras áreas de la vida, constantemente tienen problemas, ¿no? En el colegio diferentes tipos de problemas, pero hay que ver también, ¿no? Porque algunos de los chicos presentan problemas e incluso porque han sido dañados dentro del área afectiva en su infancia, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un niño que se ha tocado, ¿no? En sus partes íntimas, puede presentar diferentes problemas en el colegio. Por eso es importante el diagnóstico. Nosotros nos hemos enfrentado muchas veces a diagnósticos que lo han dado también hasta propios colegas, ¿no? Y al final cuando traen al niño no era, pues dentro de, no obedecía a todos los patrones de autismo. Por eso yo les pido que tengamos mucho cuidado. Si ya ha sido diagnosticado, incluso con la intervención del neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, y hay un diagnóstico general, ahí podremos empezar a ver cómo vamos a trabajar con este niño, ¿no? Se conoce al autismo como un trastorno del espectro. ¿Por qué? Porque las personas que lo tienen muestran una variedad de características, necesidades, puntos fuertes y retos. Ojo, ¿no? Al llamarlo espectro, no estamos disminuyendo o discriminando a una persona. Lo que estamos haciendo es darle una categorización dentro de los puntos más importantes que presenta. Ahora, los trastornos del espectro autista afectan a personas en todas las edades, razas, etnias, sexos y grupos económicos. Escuchaba una mamá que decía, ¿por qué los varones mayormente tienen autismo? Es algo ilógico, ¿no? Todos pueden presentar, cualquier el sexo, sea varón o mujer, ¿no? Solo los morenitos tienen autismo, falso. Todas las etnias, todas las razas pueden presentar lo que es el autismo. Y por ser pobres tampoco, el lado económico no determina que una persona pueda presentar estos hechos, ¿no? Si bien puede durar toda la vida, los tratamientos que se dan dentro de lo que es el autismo son tratamientos que han funcionado y han ayudado a la persona en su día a día a mejorar y adaptarse dentro del grupo de lo que es un grupo, como llamemos, normal, ¿no? Dentro del desarrollo, ya sea académico, personal, familiar. La Academia Americana de Pediatría, por ejemplo, recomienda examinar siempre a todos los niños para determinar, pues, si tienen un cuadro de autismo o no, porque muchas veces el autismo se dan cuenta incluso a los 10, 11 años. Otros pacientes que yo he tenido que venían a los 16, 17 y decían, me han dicho que soy autista, ¿no? Por ejemplo, tuve un paciente que tenía 24 años. ¿Y cuál era el problema que él presentaba? O sea, miren, 24 años y a sus 24 se me dio cuenta que no podía relacionarse con las mujeres, ¿no? Ese era su punto flaco y había ido a hacerse ver y le habían dicho que tenía pues autismo. Entonces, él relacionando ya todo lo que había ocurrido en su vida, se hizo evaluar y realmente pues sí tenía un tipo de autismo, ¿no? ¿Cuáles son los signos y los síntomas de los trastornos del espectro autista desde un lado psicológico? Ojo, entendamos lo siguiente. Los diferentes tipos de comportamiento que se van a presentar en diferentes niños se van a diagnosticar según el DSM-5, el CIDES, el tipo de autismo que se presente. Estos, por ejemplo, puede ser uno en la comunicación, ya, la comunicación, el habla, y el otro puede incluir la interacción, ¿no? Las características de esto puede ser hacer poco contacto visual o hacerlo de manera inconsciente, no mirar a los ojos, mayormente andar agachado. Parece como si no mirara o escuchara a las demás personas cuando uno le está hablando, ¿no? Su mente está divagando a una izquierda, a una derecha y no de frente. Compartir con poca frecuencia los intereses o emociones o objetivos que disfrute el grupo, que disfrutan los demás, incluso la familia, ¿no? A veces la familia reunida y el niño se aleja de la familia para hacer un monólogo o un juego solo, ¿no? No responder o demorarse en responder cuando se les llama por su nombre, ellos no responden, o mediante otros intentos verbales para poder captar su atención, ¿no?
hijo, te estoy llamando, hijo, mírame, ¿no? Entonces, cuando no hay ese tipo de respuesta, podemos ver que hay una dificultad dentro de su comunicación. Tener dificultades para seguir la conversación, el habla muchas veces lo tienen como un robotcito, ¿no? ¿Has tomado desayuno? Sí, tomé desayuno. ¿Has almorzado? Sí, yo almorcé. Ese tipo de comunicación puede darnos un indicador que hay pues un problema dentro de lo que es el espectro autista. A menudo habla largo rato sobre un tema que prefiere, solo le gusta un tema y habla por mucho tiempo ese tema sin tener en cuenta pues las señales de que tiene que intercambiar o hacer una interacción social, una conversación de otro tema. Se queda concentrado en uno de ellos. Tener expresiones faciales, movimientos y gestos que no coinciden con lo que está diciendo, ¿no? Por ejemplo, decir, no estaba yo en ese lugar, ¿no? O de repente al revés, sí estaba jugando, ¿no? O de repente yo en ese rato le dije hola, ¿no? Entonces no coincide los gestos con lo que menciona la persona. Tener un tono inusual de voz, que ya les dije, puede ser, por ejemplo, por emociones variadas, ¿no? Estoy feliz, pero miren el gesto y miren la expresión, ¿no? Estoy feliz. O de repente manifestar de esta forma, me estoy riendo, ¿no? Se dan cuenta que no hay una expresión facial y movimientos que no coinciden. Tener problemas para comprender el punto de vista de otras personas, no entienden, no escuchan, muchas veces lo podemos confundir con el egocentrismo. Tener problemas para adaptar su comportamiento a las diferentes situaciones sociales o tener dificultad para conseguir un juego, ¿no? Imaginativo o hacer un juego con sus amigos. Estos manifestaciones que les he dicho, si cumple con varios indicadores que se han mencionado, podríamos determinar el lado autista, ¿no? Los comportamientos restringidos o repetitivos pueden incluir incluso repetir ciertas conductas o tener comportamientos inusuales consecutivos, mostrar un interés intenso y duradero en temas específicos como números, detalles o datos, ¿no? Mostrar también ese demasiado interés en cosas específicas como objetos, movimientos o partes de algunos objetos, o molestarse por cambios pequeños en una rutina. Todo esto hace que nosotros podamos determinar ciertos indicadores para determinar, pues, si justamente está dentro del espectro autista o no está, ¿no? Muchas personas se preguntan, ¿qué causan los trastornos del espectro autista? Ya ha habido muchas investigaciones de los cuales han determinado, por ejemplo, eh, estos estudios de dónde viene, pues, justamente esto del espectro autista, perdón. Por ejemplo, puede ser un factor hereditario. El haber tenido hermanos con espectro autista puede determinar que nazca, pues, un niño con este trastorno. O también tener un padre o madre muy mayor de edad, ¿no? Tener ciertas afecciones genéticas, por ejemplo, el síndrome de Down, síndrome del cromosoma X frágil, tener un peso muy bajo al nacer también puede determinar, pero ojo, no es que ya desde ahorita nazca con peso bajo y yo ya diga va a ser autista, ¿no? Como les digo, estos solo son indicadores de que podrían decirnos que hay un niño que puede tener este tipo de fenómeno. ¿Cómo diagnosticamos? Ya les he dicho, el trabajo no es solo de un psicólogo, no es solo de un docente, o no es solo porque ahora tú estás escuchando todo esto y creo que mi hijo es autista, no. Tiene que ser un trabajo multidisciplinario. Psiquiatra, el lado médico, el lado psicológico, dentro del lado afectivo, emocional, conductual. Luego vendrá incluso el estado neurológico para determinar realmente un diagnóstico que sea confiable. ¿Ya? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? ¿No? Desde los 2 años para arriba podríamos determinar si están comenzando esos indicadores dentro del aspecto autista, ¿no? El diagnóstico, cuando se hace mayormente en niños pequeños, suele ser un proceso que se da en varias etapas. Primero, una etapa de la evaluación del desarrollo general durante chequeos periódicos a él, pero mayormente nosotros cuando traen a un niño al consultorio, no vemos la conducta del niño. Sí hay ciertos indicadores, pero quien da mayormente referencia es justamente el grupo familiar.
Entonces, en este caso, mamá, papá o los hermanos, ¿no? Que pueden indicar él se comporta así. Entonces, hay una serie de preguntas que se va a hacer para determinar las conductas del niño, ¿no? Ahora, se le va a evaluar durante todo un tiempo con registros de conducta que los psicólogos manejamos para determinar si las conductas son repetitivas, si las conductas son, pueden cumplir los indicadores para poder ser diagnosticado con el espectro autista. Trabajar en equipo, como les decía, dentro del aspecto médico, psiquiátrico, neurológico, y así vamos a poder tener un diagnóstico real, ¿no? En niños más grandes y en adolescentes, los profesores, los papás se dan cuenta de ciertas conductas que tiene el niño y ellos son los que manifiestan mayormente en el lado psicológico, psiquiátrico, y por ahí se les dice hay que evaluarlo completamente y poder determinar si tiene el espectro autista, ¿no? También es importante, señores, conocer cuáles son los puntos fuertes en su conducta del niño o del adolescente para poder determinar justamente estos indicadores, ¿no? En adultos, un poco más cuando ellos vienen, ¿no? Y dicen, doctor, no sé, desde niño no me podía concentrar tanto y ahora que me hablan así, no sé, me pierdo de momentos. Ellos ya refieren sus conductas. El adulto refiere, siento esto, tengo algún problema de comunicación con los demás, no escucho bien, o tengo este comportamiento que se repite, o mis intereses son totalmente limitados, ¿no? Entonces ahí el adulto mismo es el que cuenta, se da cuenta de ciertas características y ahí podríamos diagnosticar. Ahora, ¿cuáles son los tratamientos que se dan? Hay diferentes tipos de tratamientos, entre ellos uno de los más importantes es que el espectro autista no sea discriminado, o sea, no discriminemos a esta persona. Ellos son personas normales, van a presentar ciertos problemas dentro de su interacción, pero los papás vamos a ir amoldándonos y tratando de amoldar también su medio ambiente para que él pueda desarrollarse de una forma totalmente positiva dentro de su desarrollo cognitivo, afectivo, conductual. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que otra de las formas de estar con ellos es apegarnos justamente afectivamente y apoyarlo dentro del lado cognitivo, porque si va a tener problemas en el colegio, entonces, ¿cómo va aprendiendo? Ahí es donde va el trabajo de papá y mamá, ¿no? Por ejemplo, un caso de un niño autista que estaba en un colegio normal y este niño regular, como le llaman, se salía pues de las clases, ¿no? Por su propia naturaleza de estar solo, se iba a jugar solo. Entonces, el docente pues ya le abrían la puerta y que juegue, ¿no? Pero no aprendía y no le comunicaban los papás. Por eso es un trabajo, como digo, multidisciplinario, donde se tiene que hablar con el docente, buscar metodologías de aprendizaje y ayudarnos poco a poco a crecer dentro de este tratamiento. Dentro de lo psicológico, como les digo, nosotros no somos quienes para diagnosticar o poner un diagnóstico. Siempre que han venido al consultorio como psicólogo, yo les digo, parece, ahí está, el término parece que tiene algunos indicadores. Haremos una evaluación totalmente completa. Conozco a un psiquiatra, una psiquiatra que usted puede llevarlo. Trabajaremos neurológicamente y teniendo todos los resultados vamos a llegar a ese diagnóstico. Porque realmente lo que acá importa es diagnosticar bien para poder aplicar todo un trabajo, un tratamiento, ¿no? Ese es el apoyo psicológico que nosotros podríamos dar dentro de todo este mundo del autismo y entender que no es pues algo que lo va a discriminar o alejarlo de nuestra sociedad. Es parte, es un ser humano, es parte de nuestra sociedad, es parte de nosotros y por ende simplemente hay que aprender a convivir y vivir con ellos dentro de un mundo de adaptación, de un mundo de asimilación, acomodación, que nos va a llevar a tratarnos como hermanos y no discriminarnos en ningún momento. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta de repente. Buenas tardes con todos. Mi duda va acerca de, como lo escribí en mi mensaje, yo soy mamá de un niño ya diagnosticado con TEA desde los 3 años y medio. Él tiene visitas regulares al psiquiatra y hace terapias semanales con su neuropsicóloga.
Bueno, en este caso nosotros tenemos una dificultad al nivel educativo, ¿no? Es el hecho de conocer tanto a directores y docentes de la condición de mi hijo. Y justo estos 2 últimos meses de este año escolar han venido haciéndonos reiterativamente de que él tiene conductas agresivas, para lo cual los médicos que le ven y los terapeutas también que lo ven nos han pedido un reporte conductual, lo que a mí me deja mucho que desear del psicólogo que trabaja en este colegio, ¿no? Bueno, la psicóloga, donde lo ha catalogado como un psicópata esquizofrénico. Esas son prácticamente las palabras que han salido en su informe psicológico. Y eso lleva a mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es el nivel de enfoque que hacen los psicólogos en el colegio? Porque él ya solamente reporta que ha hecho una visita de unos 30 minutos donde ha observado la conducta de mi niño. ¿Y cómo yo puedo pedir de que se haga el reporte conductual, como ya lo han indicado, si es reiterativo, ¿no? ¿Cómo yo lo podría pedir a nivel educativo eso? Bueno, una, no sé cómo tomarlo esto, pero una disculpa de repente desde el punto de mi profesión como psicólogos y el psicólogo que está actuando muy mal, ¿no? Muy, muy mal. En el colegio, el psicólogo en primer lugar no diagnostica. En segundo lugar, no da terapias. En el colegio el psicólogo es solo consejero. Entonces, si yo noto ciertas conductas, lo que tengo que hacer es llamar a los papás y aconsejar a los papás que vayan, por favor, donde especialistas a que puedan mencionar qué tipo de conductas está presentando y cómo trabajar con él. Entonces, yo no puedo, pues, llegar a diagnosticar una esquizofrenia. Hasta incluso puede ser denunciable al colegio de psicólogos porque está actuando mal este psicólogo. Yo solo puedo aconsejar. Una vez que aconseje, el psiquiatra, mediante todo el equipo multidisciplinario, me mandará a hacer un registro de conductas. Eso sí puedo ayudar. Hacer un registro de conductas del niño, de lo que está presentando, para poder mostrar a su psicólogo, a su neurólogo, a su psiquiatra y decirle, este niño está presentando muchas conductas agresivas, acá estoy registrando, son estas conductas, por favor ayuden y trabajen ese lado. ¿Para qué? Para evitar pues los conflictos dentro de lo que es el colegio. Supuestamente hablamos de una educación ¿no? De una educación de inclusión, donde los colegios nuevos, cuando se han abierto automáticamente, han dicho, sí, nosotros incluimos, y lo primero que han hecho es buscar, pues, ¿no? Aceptar a niños autistas, y de ahí cuando no se adaptaban a la educación normal, regular, presentaban diferentes problemas, y ahí empezaron a decir, vengan sus papás, que por favor presentan estas conductas. Pero si nosotros hablamos de inclusión, deberíamos adaptar al docente que reciba este tipo de trabajos, este tipo de charlas, para que el docente sepa cómo trabajar con este niño autista, ¿no? Entonces hay que buscar ciertas metodologías, ciertos métodos para poder llegar y contribuir realmente en la educación. Lastimosamente no tenemos ese trabajo acá en el Perú como hay en otros lugares, y lo que mayormente pues hacemos o aconsejamos nosotros como psicólogos al final es decirle, señora, ¿sabe qué? Ya mucho problema, usted está también entrando hasta en conflictos con el colegio, mejor pues retire a su hijo y usted busque un lugar donde sea aceptado, donde tenga una educación pues justamente para este tipo de trastornos, donde ya se han generado incluso colegios que ya están trabajando este tipo de educación, ¿no? No es más de contarles una anécdota. Tenía una compañera psicóloga que tenía a su hijo que era autista, y ella ha vivido pues con él todos estos rechazos, todos estos trabajos del lado educativo, que al final ella ha abierto su propio colegio, ¿no? Habló en Juliaca, su propio colegio, donde trabaja con este tipo de niños. Tanto ver el rechazo que ha tenido de nuestra sociedad, ha tenido que hacer todo eso y le va muy bien. No tiene ningún tipo de problema con sus niños que está trabajando. Es un poco más de esfuerzo, sí, pero para eso estudiamos, pues para eso nosotros hemos estudiado educación, hemos estudiado psicología, hemos estudiado neurología para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces no es un acto de poder decir, él es un loco, un esquizofrénico, un psicópata, como lo ha mencionado este mal profesional en psicología, al cual no sé cómo tildarlo, pero tenemos que hacer un trabajo honesto dentro de nuestra profesión. Para eso se hace la ética profesional.
Muy bien. Primero hay que buscar pues los vacíos existenciales de dónde viene este apego hacia el celular. Cuando un hijo se apega al celular, ¿no? Mayormente es porque hay vacíos existenciales que ha ido presentando. Y estos vacíos existenciales se han dado desde mucho antes, ¿no? Incluso desde la infancia, donde papá y mamá, pues para suplir el tiempo donde él no iba a estar o donde tenía que hacer muchas cosas, ya toma el celular, ¿no? Incluso muchas veces en el consultorio psicológico vemos que vienen con su hijo papá y mamá, y cuando les digo pasen, lo primero que hacen es darle el celular para que esté tranquilo sentado en la sala de espera y los papás puedan trabajar. Desde ahí notamos pues cuántos vacíos existenciales vamos generando. Determinar desde dónde viene ese vacío existencial, por qué se ha aferrado mucho hacia lo que es el celular, y si ya vemos eso es pues que está generando una ansiedad. Una ansiedad, ¿por qué? Entendamos esto. ¿Qué hace el celular? El celular te produce un efecto, una endorfina fácil que se llama, es decir, una endorfina, la hormona del placer fácil. ¿Por qué? Porque tú agarrando el celular y moviendo solo los dedos, ganas premios, ganas juegos y eso te produce un placer. Y ese placer es fácil. En cambio, un niño que quiere un placer, una endorfina difícil, tiene que jugar un partido de fútbol, llevarse a uno, llevarse a dos, sudar la camiseta, llevarse al arquero y meter el gol, ¿no? Y eso le genera ese placer, esa endorfina, gritar gol, ese placer lindo, ¿no? Pero al final, pues, ese placer es muy difícil porque tiene que entrenar, correr, llevar uno a otro, sudar, entonces es muy difícil. Entonces, los niños ahora ¿qué apuestan? A un placer fácil, que justamente le da pues la endorfina fácil, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Buscar ese placer así sencillo, facilito, y lo encuentran en el celular. Entonces, cuando les quitas el celular, generan pues justamente esa ansiedad. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar de estímulo, ¿no? Poco a poco alejarlo del celular, yendo al campo, observando diferentes cosas, salidas, juegos en familia, juegos, por ejemplo, en el campo. Si van muchas veces al campo, todo, papá, mamá, hijos se tiran en el pasto y todos con celular. No, pues dejen celular un rato, agarra una pelota y jueguen, jueguen, disfruten. Ahí vamos a generar otro tipo de placer. El almuerzo, que ya no sea pues donde el mismo papá saque el celular y todos con celular, no. Tiene que ser un almuerzo diferente, un almuerzo distinto, donde haya alegría, juegos distintos, diferentes, de mano, de mesa. Así vamos a alejar poco a poco o evitar esa ansiedad para poder pues generar una endorfina difícil y que les dé placer a nuestros familiares, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y así alejarlos del mundo de la tecnología. La tecnología produce ansiedad, claro, porque no sabemos qué viene después. Eso nos genera ansiedad. Entonces, mejor es alejarlos poco a poco, tampoco lo vamos a hacer de golpe y así evitamos la ansiedad. De hecho, nosotros tenemos que luchar justamente con la autonomía, ¿no? Porque es una de las características que demuestra un niño cuando tiene pues el autismo, ¿no? Ser independiente, de hacer las cosas. Mire, como les digo, este es un proceso. No es de la noche a la mañana el cambio, no es que ya por llevarlo al psicólogo ya cambió o porque está medicado, ¿no? Esto tiene que ser un proceso y se da poco a poco. Se da con trabajo, trabajo familiar, como les digo. La familia tiene que adaptarse bastante a lo que es el niño autista y ayudarlo poco a poco que consiga esa independencia. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Es, por ejemplo, yendo a la tienda y ayudándole a él, que él sea el que pida o que levante el pan, ¿no? Vamos a comprar 5 panes, págale a la señora, ¿no? Darle el pago y él te va a decir de miedo, ¿no? Poco a poco, en una va a resistirse, en dos también, en tres, en la cuarta va a dar un paso más, en la quinta otro paso más, y así vamos a poder darle un nuevo ambiente
de poder generar ciertas diferentes conductas de autonomía. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco sinceramente la invitación y la oportunidad de participar en este espacio de reflexión e intercambio que reúne a profesionales de distintas disciplinas comprometidos con la protección de derechos y el bienestar de personas en situación de especial vulnerabilidad. Desde el rol que hoy me corresponde asumir esto como abogado, mi intervención busca aportar una mirada jurídica práctica y comprensible que complemente el valioso enfoque psicológico y psiquiátrico desarrollado a lo largo de esta jornada. Esto con el objetivo común de poder esclarecer, orientar y generar herramientas reales frente a situaciones de abandono que afectan a mujeres y niños con trastorno del espectro autista. El tema que abordaremos es consecuencias legales del abandono en mujeres y niños con trastorno del espectro autista. Esto desde la praxis legal que me ha tocado ver. Bien, cuando hablamos de abandono, especialmente en el contexto que afectan a mujeres y niños con este diagnóstico, es fundamental partir de una idea clave desde el derecho. El sistema de justicia no trabaja con percepciones ni con juicios morales, trabaja con hechos jurídicamente relevantes. Sin embargo, cuando estos hechos se analizan desde la práctica legal, revelan una profunda carga humana, que esto se transforma en, en procesos, en problemas judiciales, en controversias que a través del cual se forman expedientes judiciales. El abandono no aparece como un concepto abstracto, aparece como una madre que asume sola las terapias, tratamientos, traslados, educación especializada y cuidado permanente. Y por su lado, se tiene un progenitor que, pudiendo cumplir, se desentiende de manera sistemática de sus obligaciones legales. Bien, desde la perspectiva del derecho, a mí como abogado, me ha tocado ver y analizar el primer ejercicio técnico que nosotros realizamos al ver este tipo de casos. No es juzgar la conducta desde el punto de vista ético-moral, sino sencillamente subsumirla o hacer una subsunción jurídica de esta conducta. Es decir, tomar esta conducta omisiva de este padre o madre que se niega a asistir, no proveer, no participar, no de pronto no involucrarse de pronto con estos temas y encajarla dentro de una norma jurídica que le atribuye consecuencias. Esa es la diferencia entre un problema social y un problema jurídico. Por tanto, cuando la omisión se convierte en un hecho generador de obligaciones, esta se vuelve exigible. En nuestra legislación nacional, la sola existencia de un hijo genera obligaciones legales de manera inmediata. Estas no son facultativas, estas no son discrecionales, no dependen esta de la convivencia o de la relación sentimental, ni el del reconocimiento afectivo. Esto nace propiamente de la filiación. Y el Tribunal Constitucional, en algunos pronunciamientos o sentencias, ha sido claro al señalar que el deber de asistencia familiar es una manifestación directa del principio de la dignidad humana y del interés superior del niño, estableciendo además que los derechos de los niños siempre van a prevalecer sobre cualquier interés individual del progenitor o de la progenitora. Cuando uno de los progenitores incurre en abandono, una de las consecuencias, una de las primeras consecuencias jurídicas directa es el derecho de alimentos. Y aquí es importante aclararlo. En el derecho de familia, miren ustedes, los alimentos no significa únicamente la comida o el pago mensual, ¿no? Que se deposita. Esto comprende todo lo necesario para el desarrollo integral del menor.
La Corte Suprema también ha sostenido de manera reiterada que los alimentos incluyen de manera amplísima tanto la educación, salud, vivienda, y en este tipo de casos especiales, o en la práctica, lo que yo me ha tocado ver en el tema de la praxis legal, en el distrito judicial de aquí, de la ciudad del Cusco, cuando se acredita al momento de interponer una demanda, ¿no es cierto?, que el menor presenta de pronto un diagnóstico de trastorno espectro autista, el análisis judicial cambia de manera sustancial. Y digo esto porque la pensión no se fija bajo parámetros estándares, sino se valoran en este tipo de casos especiales informes psicológicos, psiquiátricos, médicos, certificados quizás de discapacidad y la necesidad de terapias conductuales, como por ejemplo de lenguaje, situaciones ocupacionales o farmacológicas, ¿no? Los jueces siempre han señalado que tratándose de menores con necesidades especiales, el deber alimentario se intensifica. ¿Por qué? Porque se entiende que las necesidades no son temporales ni ordinarias, sino estas son permanentes, inclusive son progresivas. Ahora bien, en el proceso de alimentos, esto por competencia se tramitan ante los jueces de paz letrados de la jurisdicción donde cada uno vivimos o de pronto ante los juzgados de familia. Esto se puede iniciar incluso sin la firma de un abogado. Estas se presentan, llenas un formulario y se presenta ante el juez y se tramita. Pero desde la práctica profesional me ha tocado ver que es evidente que una adecuada estrategia probatoria siempre va a marcar una diferencia. Por eso es siempre importante al momento de interponer una demanda, quizás demandando el pago de alimentos, ¿no es cierto? Se tiene que adjuntar estos certificados, ¿no? Estos tratamientos, ¿no? Para acreditar la necesidad. En este proceso, la conducta omisiva se subsume como un incumplimiento de un deber legal. Y digo esto porque se transforma en una obligación judicialmente exigible. Y una vez existida una sentencia o aprobada quizás un acta de conciliación, el deber se vuelve incluso coercible. Sin embargo, se ha podido ver que el abandono rara vez se limita a lo económico. En muchos casos, el progenitor ausente, que no participa en la crianza, no toma decisiones relevantes, no asiste o no acompaña las citas médicas ni terapias y no mantiene de pronto un vínculo alguno con el menor o el niño, esta omisión también tiene una relevancia jurídica que da lugar incluso para decidir procesos de tenencia. En la práctica judicial aquí en Cusco, se ha podido ver que cuando se acredita de pronto el abandono material y afectivo de manera copulativa, los jueces privilegian la tenencia a favor del progenitor que garantiza, uno, la estabilidad, continuidad y cuidado efectivo. En los niños con autismo, este criterio resulta determinante porque la ruptura de rutinas impacta directamente en su desarrollo emocional y conductual. Vinculado a ello, también no podemos perder de lado lo que es el régimen de visitas, que incluso suele ser un malentendido o se malentiende. Desde el derecho, este no es un derecho absoluto que el progenitor va y reclama, sino es un derecho del niño. Nuestra, Nuestros jueces, en un proceso, siempre han señalado que las visitas deben regularse conforme al interés superior del niño, ¿no? En casos de abandono prolongado, donde el padre nunca viene, el padre nunca visita, nunca hace una llamada, ¿no? Los jueces han dispuesto, para no cortar de manera definitiva este derecho que tiene el niño de poder compartir, estar, conocer a su padre o madre, han dispuesto inclusive fijar regímenes progresivos, regímenes de visita supervisados o incluso la suspensión temporal del contacto cuando existen informes psicológicos que evidencian una afectación emocional, a lo que ahora nosotros vemos y conocemos como los procesos de violencia dentro del marco familiar, ¿no? Y esto ahorita lo vamos a abordar. Ahora, es importante señalar que cuando el incumplimiento alimentario persiste, a pesar de existir una resolución judicial firme, a pesar de que existe un acta de conciliación, la conducta omisiva adquiere una nueva dimensión jurídica. Y por eso señalo de manera importantísima la conducta persistente.
Y digo esto porque inclusive esta conducta persistente lleva en muchos de los casos a configurar el delito de omisión a la asistencia familiar, sancionado inclusive con pena privativa de libertad, conforme lo ha dispuesto nuestro Código Penal. La jurisprudencia ha señalado y ha sido clara, ¿no es cierto?, al señalar que este delito no castiga la pobreza, porque muchos de los padres dicen, mire, no tengo posibilidades, no tengo ingreso económico, ¿no? Entonces, acá lo que los jueces hacen no es castigar o sancionar la pobreza, sino la indiferencia misma frente a una orden judicial. Se sanciona a quien, pudiendo cumplir, no lo hacen, ¿no? Ahora, en los últimos años, ¿no es cierto? Se ha dado un paso fundamental a través del trabajo de nuestro sistema judicial, en la cual ha dado un estatus de reconocimiento del abandono, esto como una forma indirecta de la violencia familiar, esto tramitado en el marco de la Ley 30364, ley que previene y erradica todas las formas de violencia en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar. Esta norma reconoce la violencia psicológica y la violencia económica, ¿no? Como una nueva modalidad de violencia, la violencia normalmente conocida como la violencia física. La violencia económica no se configura como un incumplimiento deliberado de las obligaciones que genera la dependencia y precarización. Los jueces siempre han reconocido que la falta de pago, la falta de cumplimiento frente a sus obligaciones de manera reiterada respecto a los alimentos puede constituir de manera clara y directa un tipo de violencia en contra de los integrantes del grupo familiar. A ello se suma un tema importante, la violencia psicológica, manifestada a través de la angustia constante, el estrés crónico, el desgaste emocional que genera todo esto. Un elemento central en estos casos es la simetría de poder. Esto es un elemento constitutivo, ¿no es cierto?, que ha desarrollado nuestra Corte Suprema a través de la doctrina, a través de sus pronunciamientos, como un pilar fundamental para determinar si estamos ante un tipo de violencia familiar. Donde una madre cuidadora, ¿no?, que es la persona principal, muchas veces sin apoyo frente a un progenitor que, desde su omisión, traslada toda la carga económica, física y emocional, esto genera un desequilibrio, que es uno de los elementos estructurales fundamentales de la violencia familiar reconocido en el marco de la norma señalada. En estos escenarios, la madre no tiene que esperar una sentencia. Puede acudir a una comisaría, puede acudir a una fiscalía de familia, puede acudir ante un juzgado de familiar y solicitar inclusive, de ser el caso, las medidas de protección, ¿no? Esto es las medidas de protección que le permite, a través de un proceso célere, a un juez dictar en los plazos más breves, priorizando la estabilidad del grupo familiar. En ese sentido, yo quiero resaltar de manera muy importante el rol de las entidades del Estado. Tenemos la DEMUNA, los centros de emergencia mujer, el Ministerio de la Mujer, el propio Ministerio Público, la Fiscalía, el Poder Judicial, ¿no? Que en la práctica estas instituciones constituyen la primera línea de acceso a la justicia. El abogado en todo este tema solamente cumple un rol de poder traducir el abandono en acciones jurídicas, vale decir, interposición de demandas, denuncias, ¿no? Solicitar de pronto alguna medida cautelar, solicitar medidas de protección, ¿no? Y evitar de que esta omisión quede de pronto normalizada, de que de pronto esta omisión quede impune, ¿no? Ahora, bajo todo lo desarrollado, y permítame cerrar de pronto esta intervención con una reflexión. Desde el ejercicio de mi profesión, puedo decir que el derecho no pregunta por excusas, pregunta por responsabilidades. Y cuando se trata de mujeres y niños con autismo, el estándar de protección frente a nuestro sistema de justicia es bastante alto. El rol de un abogado, que muchas veces se malentiende y piensan que para uno poder acudir a determinada institución del Estado, tiene que ir acompañado de un abogado. Debemos entender que el acompañamiento de un abogado, un profesional de derecho, siempre genera un costo, ¿no? Pero no es así.
No es así, esa mala información hay que quitarnos de la cabeza. Pueden recurrir directamente a aquel padre o madre en estado de abandono ante esta autoridad directamente y activar todos los mecanismos judiciales, estatales para cubrir esta protección. Por tanto, cuando este trabajo se articula tanto entre la psicología, la psiquiatría y también nuestro sistema de justicia, el sistema deja de ser formal y empieza a ser verdaderamente o tomar un rol verdaderamente protector. Este es el sentido de esta intervención. Quiero agradecer profundamente al organizador de esta charla que nos ha permitido poder exponer desde el ámbito de, por lo menos de mi parte, desde el ámbito de la praxis judicial. Muchas gracias, Julio, y a todos los participantes. Si tuvieran alguna duda, quedo abierto para poder resolverlas. Gracias. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Bueno, gracias a Dios no contemplo yo este escenario que usted pone, ¿no? De lo que es ese tipo de violencia, ¿no? Pero me gustaría que en una siguiente oportunidad que le den la apertura de informarnos, me gustaría que pueda tocar el tema de la violencia que muchos padres estamos siendo nos están ocasionando a nosotros como padres las instituciones educativas, ¿no? De todos los niveles, a nivel inicial, secundaria, primaria, incluso el superior. Tal vez nos pueda orientar de cómo nosotros como papás podemos actuar frente a esto, ¿no? En las instituciones. Muchas gracias. Bien, sí, para poder responderle, en efecto, he podido escuchar atentamente a la participación del público al señalar de que en muchas de las ocasiones se han visto con trampas, de pronto referente al acceso a la educación, ¿no? Donde las instituciones educativas legalmente no pueden ser observadoras pasivas frente a situaciones de discriminación. Y digo esto porque la Constitución misma de nuestro Estado reconoce el derecho fundamental a la igualdad y a no ser discriminado por motivo alguno, incluyendo la condición de discapacidad. Este mandato constitucional, ¿no? Alcanza plenamente al sistema educativo, tanto público como privado, ¿no? La Ley General de Educación establece que la educación debe desarrollarse en un entorno seguro, ¿no? Inclusivo, respetuoso y libre de toda forma de discriminación, ¿no? Asimismo, ¿no es cierto? El Ministerio Público está abierto a poder, inclusive, poder tomar las acciones, ya sea a través de denuncia o a través de oficio, ¿no? Instar las acciones investigativas en caso de actos de discriminación. Debemos recordar que la discriminación, más allá de un reproche moral, de un reproche ético, tiene consecuencias legales y más aún cuando están debidamente tipificadas como delito en el Código Penal. Entonces, si ustedes se encontraran de pronto frente a ese tipo de escenario, ustedes pueden recurrir directamente ante la autoridad policial o fiscal para interponer la denuncia correspondiente y a través del mismo instar las acciones, no solamente penales, también administrativas ante el Ministerio de Educación. Gracias. Permítame participar justamente a eso. Yo voy, ¿no? De que nos piden a nosotros como padres primero solucionar en una instancia a nivel educativo
donde en este caso, en mi situación, el profesional de salud se ha parcializado con con la teoría de la docente, donde a nosotros no nos permiten más que en ese nivel de podernos enfocar, ¿no? A nivel administrativo de la institución. Mi duda era esa, ¿no? Si eso ya era una excusa para que tanto los directivos del colegio pretendan o nos digan en este nuevo inicio del año escolar de que ya no va a poder participar de los estudios en ese centro educativo, o simplemente nos pongan otras trabas y vayan subiendo al sistema, porque ellos manejan un sistema de CICB, donde, como le dije en una anterior ocasión, donde han hecho un mal reporte conductual, porque hasta donde entendí con el profesional de psicología, el doctor Alain, sí hace un reporte de situaciones reiterativas, ¿no? Y que esto tiene que ser manejado éticamente, pero hasta donde nosotros hemos estado actuando a nivel de padres, es de que no nos permiten llevar esto a una instancia mayor porque primero se tiene que, se tiene que llevar el protocolo según la UG lo ha dispuesto, ¿no? Esa era mi duda, o sea, si nosotros podríamos hacer o pedir algún tipo de otro peritaje donde ya no intervenga un psicólogo que se ha visto parcializado con opiniones de otros profesionales, que sea totalmente imparcial y ético. Bien, sí, en efecto, como le decía, desde el punto de vista legal, por lo menos me ha tocado ver inclusive algunas situaciones sobre ese tema, se puede recurrir directamente a las autoridades competentes. Mire, acá los directores o las instituciones educativas no pueden excluir, restringir ni condicionar el acceso o permanencia o participación de un niño en un colegio por razones de su condición, incluye ese tema de la discapacidad o lo que fuera, ¿no? La exclusión por condición personal constituye evidentemente un acto de discriminación prohibido tanto por la ley y sancionado por nuestro Código Penal. Entonces, esto puede traer consecuencias no solamente penales, sino también administrativas si uno interpone una queja ante el Ministerio de Educación y también, evidentemente, consecuencias civiles por el tema de la indemnización por daños y perjuicios o daño moral o personal que esto pudiera derivar, ¿no? Entonces, ninguna institución pública o privada, de acuerdo a la Ley General de Educación, no puede tomar esas atribuciones. Entonces, ustedes quedan expeditos para poder instar las acciones tanto resarcitorias como penales que dieran lugar sobre esta conducta. Sin perjuicio, claro, si nosotros nos encontramos ante una institución particular, recurrir inclusive ante Indecopi, que también ellos van a ver el tema del derecho de consumidor, ¿no? Entonces, yo creo que en este punto queda expedito el ejercicio del derecho para poder recurrirlos ante la autoridad competente. Bien, como les dije, podemos recurrir a una comisaría, podemos recurrir al Ministerio Público, a las fiscalías, podemos recurrir directamente ante un juez, ya sea un juez de paz letrado, podemos ir a un juez de familia, ¿no? Cualquier entidad del Estado, inclusive las demunas, que muchas veces están instaladas en las municipalidades, esto es en gobiernos locales, puedan atender este tipo de situaciones. Si bien es cierto, el titular de la persecución penal, en este caso, de pronto cuando denunciamos un acto de discriminación, porque esta conducta está prevista y sancionado como delito en el Código Penal, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Entonces, sin perjuicio de ello, la autoridad quien recepciona, ya sea demuna, juez o policía, una vez tomados los hechos, pueden hacer la derivación correspondiente a la autoridad competente. Si es de pronto los hechos provienen de un acto de violencia familiar, de pronto por violencia psicológica, física, económica, ¿no? U otras formas, se hace la derivación correspondiente, ¿no? Así como también los procesos por alimentos. Los procesos por alimentos también pueden ser recurridos a través de la demuna. Se va en la demuna, le recepcionan le recepcionan la denuncia, ¿no? Y esto se reenvía a través de un oficio o la derivación correspondiente
a los juzgados de familia para su tramitación correspondiente. Ojo, como ya lo he dicho, no es necesario contar con la presencia de un abogado ni con la firma. Son actos formales que pueden ser considerados como barreras burocráticas y eventualmente esta autoridad o esta institución que no da el trámite correspondiente puede ser objeto de sanción. Julio, levanté yo. Bueno, Julio, en nombre de la Asociación Creciendo Juntos con el Autismo, te doy las gracias por haber traído a 3 profesionales que nos han ayudado en muchos aspectos y dudas que tenemos en relación a nuestros hijos, y también el doctor Jonathan. Hay temas importantes que también deberíamos de tocar, que más adelante lo plantearemos, pero por ser la primera vez, muchísimas gracias y que no sea la última. Y convocaremos también con más tiempo. Creo que a los padres todavía están con las fiestas navideñas, que me hubiera encantado que la asistencia sea un poquito más alta, pero se lo perdieron. Las 3 ponencias estuvieron muy bien. Me encantó la apertura que ustedes han tenido, el poder conversar con los padres acá presentes. Ellos son los beneficiados, nosotros somos quienes nos beneficiamos, y si es que no nos conectamos, bueno, perdemos esta valiosa información, porque si bien es cierto, las terapias son muy costosas, muchos no tenemos la economía, pero se presentan estos espacios en donde nosotros tenemos a 3 profesionales para preguntar nuestras dudas. Entonces, qué mejor, ¿no? Así que muchas gracias, Julio, por organizar esta charla informativa. Gracias a ti, Julio, y te agradezco al grupo para yo reenviarlo al grupo de la asociación y colaboremos en responder a tu encuesta. Bueno, buenas tardes, Julio. Aplaudo tu labor de poder informarnos a muchos padres, como Linda Marlene lo dice. Nos hubiese gustado que muchos padres también hubiesen participado para empoderarnos un poquito más sobre el tema
y darles el verdadero valor que cada niño con TEA necesita desde su punto de... No existe punto de comparación, cada niño es único, sea con TEA o sin TEA, neurotípicos, neurodivergentes, pero algo que yo rescato es de que no muchos padres ni profesionales le dan un punto de inicio, un punto de despegue al conocimiento para que muchas más personas puedan llegar a conocernos, ¿no? Yo me considero una gran madre porque tengo a un gran niño a quien educar. Igualmente, mi esposo, mi familia, gracias a Dios, estamos llevando este proceso de asimilar la condición de mi niño y el asimilarlo ha hecho que nosotros mejoremos y crezcamos como familia. Y aplaudo la labor de muchas personas que van informando y crean estos foros de conversación. Gracias Alejandro, gracias Marlene por todo esto. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias.